Problemas técnicos. Sí, está grabando. Mándale Ok, nomás. ok. Chicos, esta clase, la clase de hoy es clase de módulo uno de teoría de módulo uno. No vamos a practicar hoy, vamos a practicar mañana. Solamente hoy vamos a ver la teoría. Todas estas clases que van a ver de hoy hasta el 30, me parece, si no me equivoco, son clases que estamos dando para practicar para el final. Ok, módulo uno. Eso es todo el módulo 1, no, mentira. Ok, esto es todo el módulo uno, ¿ok? Estos son todos los temas que incluyen el módulo uno. Vamos a hablar de lógica proposicional, algoritmos y álgebra de Boole. Lo primero que vamos a ver es la lógica. ¿Qué es la lógica? Es una disciplina que formaliza los métodos de razonamiento eh, mediante un conjunto de técnicas y teoremas que nos permiten modelar y definir formas de razonar. Básicamente estudia el pensamiento, cómo razonamos y que los razonamientos sean válidos. Ese es el objetivo de la lógica, establecer reglas que determinen la validez de un razonamiento. Ok, en programación lo que nosotros vamos a trabajar es lo que es la lógica proposicional. Cuando hablamos de lógica proposicional, hay dos términos que tenemos que tener en cuenta, que son muy importantes: juicio y proposición. Juicio es el acto mental en el cual pensamos un enunciado, es la acción de pensar un enunciado. Y proposición es el significado de este enunciado, lo que significa el enunciado que estamos pensando. Cuando hablamos de una proposición lógica, tenemos que tener en cuenta que esta proposición se tiene que poder determinar en algún momento del tiempo si es verdadera o falsa. Es una oración declarativa que tiene que poder ser o verdadera o falsa. Ojo, el objetivo de la lógica proposicional no es determinar si es verdadero o falso. O sea, no es ponernos a investigar si algo es verdadero o algo es falso. Pero la oración tiene que poder determinarse si es verdadera o falsa. Por ejemplo, una pregunta no va a ser una proposición, porque una pregunta no puede ser verdadera o falsa. La respuesta sí es una proposición, porque es algo que en algún momento del tiempo se puede determinar si es verdadero o falso. Ok, hay dos tipos de... corrí con la flechita de la compu, me con el teléfono. Hay dos tipos de proposiciones. Las proposiciones simples, que son estas oraciones que les estoy diciendo que pueden ser verdaderas o falsas, una oración que puede ser o verdadera o falsa, o la proposición compuesta. La proposición compuesta es un conjunto de proposiciones simples conectadas por conectores lógicos. Por ejemplo, si yo te digo, eh, hoy llovió e hizo calor. Son dos proposiciones que separadas pueden ser verdaderas o falsas. Puede ser que haya llovido o no y puede ser que haya hecho calor o no, pero las unimos con un conector lógico y formamos una proposición compuesta. Ahora, cuando nosotros queremos realizar operaciones con proposiciones, usamos eh, variables proposicionales, o sea, seudónimos, para como que abreviar la proposición. A cada proposición se le va a asignar una letra, eso para cuando estamos haciendo operaciones. Para no tener que poner toda la oración, le decimos, bueno, esta proposición es la letra A, esta proposición es la letra B. Nico, ¿me haces por favor zoom en el pizarrón? Por ejemplo, acá tenemos número mayor a 5 y menor a 10. Número mayor a 5 es una proposición, que puede ser verdadera o falsa. Acá la definimos como proposición A. Tenemos el y, que es un conector, y otra proposición simple, que es menor a 10. El número puede ser menor a 10. Cualquiera de las dos pueden ser falsas o verdaderas por separado. Y después las conectamos con un conector. Lo mismo pasa con la segunda. Hay manzanas es una proposición, y es un conector, hay naranjas es otra proposición, o es un conector, y así sucesivamente. Ahora, cada una de esas proposiciones tiene un valor individual. Individualmente puede ser que el número sea mayor a 5 o no, o menor a 10 o no. Por ejemplo, si yo te digo el número es 25, es un número mayor a 5, pero no es un número menor a 10. Por lo tanto, la proposición A sería verdadera y la proposición B sería falsa. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el valor de la proposición compuesta? Si cada proposición por separado tiene distintos valores. No puedo decir la proposición es verdadera y falsa. No. Entonces, ahí es cuando entran
los conectores lógicos y la tabla de la verdad. Pido, me voy a sonar los mocos. Cortes comerciales. He vuelto. ¿Cuáles son los conectores lógicos que nosotros que tenemos? Son 4. Tenemos el de conjunción, disyunción, negación e implicación. Conjunción es el que en una oración nosotros leemos como la letra Y, el que nosotros leemos como la letra Y. Y se representa con el signito ese que es como una B corta para arriba, como un techito, le digo yo. Ahora, ¿qué hace el conector lógico de conjunción? Dice que las dos proposiciones que estén conectadas con el conector lógico de conjunción va a ser verdadero solo si las dos individuales son verdaderas. O sea, si tenemos dos proposiciones verdaderas con una i en el medio, todo eso va a ser verdadero. Si alguna de las dos o las dos son falsas, ya va a ser todo falso. Por ejemplo, si yo te digo, eh, hoy llovió e hizo calor, y tengo la proposición de hoy llovió, que es verdadera, y la proposición de hizo calor es falsa, por más que haya llovido, que eso sí sea verdadero, toda la proposición compuesta va a ser falsa, porque tengo una proposición falsa. En la conjunción dice que solo es verdadero si las dos son verdaderas. Y después tengo la disyunción, que se lee en una oración como la letra O, y se representa con la B corta, y lo que dice es lo contrario de la conjunción. O sea, van a ser falsas las dos oraciones conectadas con un O si las dos son falsas. Si una de las dos es verdadera, o las dos, o las dos son verdaderas, todo va a ser verdadero. O sea, si yo te digo, hoy llovió o hizo calor, si una de las dos de esas es verdadera, toda la oración va a ser verdadera, porque estoy usando el O. Después tenemos el conector de negación, que es cuando en una oración tenemos la palabra no, o sea, está negada. Se refiere con ese signito que no sé qué es como un chiqui chiqui, ¿lo ven? El signito de ahí. Señala el signito, Nico. Ese signito. Y lo que hace es cambiarle el valor a la proposición. Si yo tengo una proposición que es falsa y la tengo negada, va a pasar a ser verdadera. Y si tengo una proposición que es verdadera y la tengo negada, va a pasar a ser falsa. Ok. Después tengo el conector de implicación, que lo que dice es que cuando tenemos dos proposiciones que son consecuentes, se, se usa la implicación y se ponen paréntesis. ¿Qué es consecuente? Si yo te digo, eh, aprobé porque me saqué todo mayor a 10. Tengo dos proposiciones, aprobé y que se sacó todo mayor a 10. Pero ¿qué pasó? Una pasó con respecto a la otra. Por ahí está más complicada. Por ejemplo, si tengo notas mayores a 10, no, menores a 10 y mayores a 4, eh, no me llevo la materia. Son consecuentes. Una va a pasar porque la otra pasa. Están como conectadas. A eso es lo que se refiere la implicación. Cuando uno implica, para que pase una, implica que pase la otra. Y después tenemos la tabla de la verdad. Que la tabla de la verdad van a ver varios ejemplos en, en las autoevaluaciones y esas cosas. Así que esto es importante saberlo. Pero es una bobada. Es básicamente lo que expliqué recién, pero puesto gráficamente. Acá tenemos dos proposiciones, proposiciones P y preposiciones no, proposiciones P y proposiciones Q. Y cada una de ellas tiene un valor dado. La proposición P en el primer caso va a ser verdadera, después falsa, después verdadera, después falsa, y la Q va a ser verdadera, después falsa, después falsa, después verdadera. Y acá vamos a ver cómo sería el resultado de estas proposiciones compuestas conectadas por un conector. En el primer caso yo tengo la proposición P, que es verdadera, la proposición Q, que es verdadera, con un conector de conjunción, que si se acuerdan, la conjunción decía que todo va a ser verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. En este caso, como las dos proposiciones son verdaderas, la proposición compuesta va a quedar como verdadera. Al lado
lo tengo con la disyunción, que si se acuerdan, la disyunción decía que solo va a ser falso si las dos son falsas. En este caso, como las dos son verdaderas, va a quedar como verdadera. Después tengo la negación, nego P y nego Q, que lo que hago es cambiarle el valor. Como las dos son verdaderas, acá las dos me van a quedar falsas. Ahora, la siguiente. En la siguiente oración yo tengo que P es falsa y Q es falsa. En conjunción me queda falso, porque solo es verdadera si las dos son verdaderas. En disyunción también me queda falso, porque solo es falsa si las dos son falsas. Y en negación me van a quedar las dos verdaderas porque les cambio el valor. En la siguiente tengo que P es verdadera y Q es falsa. Ok, acá se pone lo interesante. P es verdadera y Q es falsa. Si yo les pongo un conector de conjunción, la proposición compuesta me queda falsa. ¿Por qué? Porque la conjunción dice que las dos son verdaderas, que es verdadera si las dos son verdaderas. Como Q es falsa, me queda todo falso. Y en la disyunción tengo que es verdadero. ¿Por qué? Porque la disyunción dice que solo es falso si las dos son falsas. Y como P es verdadera, ya pasa a ser todo verdadero. Y la negación le cambio el valor. Básicamente la P pasa de verdadero a falso y la Q pasa de falso a verdadero. Y en la última que tengo, tengo que P es falsa y que Q es verdadera. Entonces, en la conjunción me queda falso, porque solo es verdadero si las dos son verdaderas. En la disyunción me queda verdadero, porque solo es falso si las dos son falsas. Y en la negación le cambio el valor. Esto van a tener algunos ejemplos en las evaluaciones, así que es importante que lo entiendan. Pero básicamente es poner en gráfico cómo funcionan los conectores que les expliqué recién. Ok. Las proposiciones, la lógica proposicional tiene principios que hay que seguir. El primer principio dice, es el principio de la no contradicción, que dice que si dos proposiciones contradictorias entre sí eh, no pueden ser las dos verdaderas. O sea, si tengo dos proposiciones que son contradictorias entre sí, no pueden ser las dos verdaderas. Yo no te puedo decir, hoy hizo sol todo el día y hoy estuvo nublado y que las dos hayan sido verdaderas. Porque si hubo sol todo el día, no pudo haber estado nublado, claramente. Después tenemos el principio de tercero excluido, que dice que si tengo dos proposiciones contradictorias entre sí, no pueden ser las dos falsas, que es más o menos lo mismo que recién, pero cambiado el valor a falso. Obviamente, si yo te digo que hubo sol todo el día y después te digo que estuvo nublado, no pueden ser las dos falsas, una de las dos tuvo que haber sido verdadera. Y después tengo el principio de identidad, que dice que toda proposición es idéntica a sí misma. No puede ser y no ser al mismo tiempo. Básicamente es nada, que una proposición es idéntica a sí misma. O sea, un cuadrado es un cuadrado, no es un rectángulo. Y una bici es una bici, no es un auto. O sea, es lo que es. No puede ser y no ser. Esa es más complicada de entender, pero porque es medio un trabalengua. Pero si te pones a pensar, es lógico. O sea, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Ok, Un perro, un perro. ahora viene lo bonito. Álgebra de Boole. Todo esto que vimos ahora se puede expresar matemáticamente. Aguarden un segundo. No le tengan miedo a la álgebra, que es una pavada. Lo dijiste tarde. Ok, no. Es una pavada, literal. La álgebra de Boole lo que hace es tratar a las proposiciones lógicas utilizando matemática. ¿Qué hago? Vieron que yo recién estaba trabajando con verdaderos y falsos, básicamente. Acá hago lo mismo, nada más que le asigno números. El número 1 es verdadero y el número 0 es falso. Y después de operadores uso los conectores que utilicé recién. Por ejemplo, tenemos el operador AND, que corresponde a la conjunción, se interpreta con un puntito, que es como una multiplicación de toda la vida, y lo que dice es que solo va a ser verdadero
si estoy multiplicando uno por uno. Si no, va a ser cero. O sea, si tengo verdadero por verdadero, va a ser verdadero. Uno por uno va a ser uno. Si tengo uno por cero, va a ser cero. Si tengo cero por cero, va a ser cero. Ahora, el operador NOT corresponde a la disyunción, se expresa con un más, es como una suma, y solo va a ser falso si lo que estoy sumando son dos falsos. O sea, solo va a ser cero si es cero más cero. Si es cero más uno o uno más uno, va a dar uno. Uno más uno no me va a dar dos en ningún momento de la vida, porque no estoy sumando números normales de toda la vida, estoy sumando verdadero o falso, nada más que lo identifico con un número. Por lo tanto, 2 no significa nada, no existe. Es como que estoy sumando verdadero más verdadero. Y después tenemos el operador OR, que corresponde con la negación, se representa como con un tilde, es como representamos a los números primos, si no me equivoco, en la matemática común. Y lo que hace es cambiarle el valor también. Si tengo un uno va a pasar a ser cero y si tengo un cero va a pasar a ser un... Básicamente eso. No es difícil de entender, es solamente practicar para acordarse que el AND solo va a ser uno si tengo dos unos, el NOT solo va a ser cero si tengo dos ceros y el OR me cambia el valor. Después, dentro de la álgebra de Boole tenemos, con el celular, Marina, tenemos algo que se llama ley de Morgan. Ley de Morgan, cuando lo estudiamos con teoría, es medio un trabalengua, que pensamos, ¿qué es esto? ¿Qué me metí? Pero es fácil de entender, chicos. Una vez que lo entendés en práctica, es fácil de entender. Yo les voy a leer el trabalengua igual para que lo sepan. Dice, la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones, y la negación de la disyunción es la conjunción ahí está mal. La negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones. ¿Por qué está mal escrito ahí? Vos, Sería bueno saberlo. vos esa parte vos la hiciste. Sí, fui yo, fui yo. No estoy echándole la culpa a nadie. No, por si acaso. Básicamente lo que dice esto es que si dentro de un paréntesis tengo dos proposiciones con un operador on, or o an, y fuera del paréntesis lo tengo negado, lo que voy a hacer es negar fuera del paréntesis cada proposición por sí sola y cambiarle el operador. Es como cuando pasamos en una ecuación de matemática los signos de un lado del igual al otro lado del igual que cambian. El sumando pasa restando, el multiplicando pasa dividiendo. Bueno, lo mismo. Si tengo un AN, pasa un OR. Si tengo un OR, pasa un AN. Y niego por separado las proposiciones. Eso es básicamente la ley de Morgan. Esto, ¿pueden explicar? Ok, esto básicamente es eso. Es básico. O sea, una vez que lo entiendan, van a ver que es fácil de hacer. Es una bobada. Y después tenemos las funciones lógicas, que es una expresión que define las operaciones para realizar sobre un conjunto de variables para obtener un resultado. Chicos, es una función de toda la vida de matemática y se resuelve igual que en la matemática, tiene un orden jerárquico para resolver. Primero vamos a resolver los corchetes, después los paréntesis, después las negaciones y por último el operador OR y AND, como en la escuela, común y corriente. Eso es una función. Hable ahora o calle para siempre, no mentira, al final igual van a poder preguntar. Pero si tienen preguntas ahora, antes de seguir con el algoritmo. Cuando estaba explicando lo de ¿cómo se llama? Los condicionales, ¿no? Las condiciones. Sí, Eso es tanto para el if como para el while, ¿o no? Como para todo. Es como universal claro, la teoría esa, digamos. sí. Lo de los operadores es importante que se lo aprendan porque después lo van a aplicar también en lo que es código. Cuando tengan dos proposiciones que si quieren ver si se cumplen las dos, se cumple una, van a tener que saber qué operador tienen que usar. Pero Ahí igual, ve. ok, terminado con la parte de lógica y de la conjunción, disyunción y todo eso, vamos a pasar a partes de algoritmo. Ok, algoritmos. Dividos algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un conjunto de pasos para resolver un problema. Un conjunto de instrucciones que realizan una tarea, básicamente. Pueden cualquiera de las dos, significan lo mismo, pero con distintas palabras. Conjunto de pasos para resolver un problema o conjunto de instrucciones para hacer una tarea. Eso es un algoritmo.
Ok, partes y características de los algoritmos. Los algoritmos tienen tres partes. Tenemos la entrada, que son todos los datos que le das al algoritmo para que empiece a trabajar. Estos datos se los puedes dar o vos, o el usuario, o la persona que te está pidiendo que hagas el algoritmo, o son datos que necesita el algoritmo para trabajar. Por ejemplo, si estoy haciendo una receta, los datos van a ser los ingredientes que voy a necesitar. Si estoy haciendo una multiplicación, los datos van a ser los números que tengo que multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene el proceso, que son los pasos que seguimos para llegar al resultado que queremos. Son los pasos que tenemos que hacer. Y la salida es el resultado del problema ya resuelto. Esas son las tres partes del algoritmo: entrada, proceso y salida. Y después tenemos características, que son tres también: ordenados, finitos y definidos. Los ordenados quiere decir que los pasos tienen que estar en orden de ejecución. Yo no te puedo decir que los pasos para cambiar la rueda de un auto son cerrar el auto, apagar el auto, buscar las herramientas, bajarme del auto y arreglar la rueda. Claramente Ujú. no puedo buscar las herramientas si no me bajé del auto, porque no puedo llegar al baúl. Entonces ese algoritmo es fallido, que no va a poder ejecutarse. Los pasos tienen que estar en orden de ejecución siempre. Esto es muy importante también a la hora que vayan a programar. Ordenado, ordenado. Fíjense, orden. Ok, finitos. ¿Qué quiere decir finitos? Tiene que tener por lo menos un paso inicial y un paso final, o más de un paso final, pero tiene que tener por lo menos un fin. No puedo estar infinitamente tratando de resolver algo porque no voy a tener un resultado si no tengo un paso final. O sea, sí que tiene que ser con principio y con fin. Y definidos quiere decir que si yo sigo los mismos pasos, siempre voy a tener el mismo resultado. ¿Ok? O sea, si yo hago 2 por 2 siempre voy a tener 4. Es imposible que tenga 5, 6, 7, 8, 9, 10. Básicamente eso. Esas son las partes características. Ahora, también los algoritmos se pueden categorizar por sus tipos. Los podemos definir o por lenguaje, o por estrategia, o por definición, o por función, digo. Por lenguaje tenemos o los cuantitativos o los cualitativos. Cuantitativos son los que están escritos con números y operadores. Y los cualitativos son los que tenemos palabras para definir pasos. Cuantitativo número, cualitativo palabra. Después los tenemos según estrategia. Tenemos determinista, voraz y probabilístico. El determinista quiere decir que cada paso dentro del algoritmo es lineal. O sea, después de esto hace esto y después esto y después esto. No puedo decir, después de esto hace o esto o esto o esto, lo que te guste más. No. Después de esto haces esto y después de esto haces esto. Esos son los deterministas. Los voraz evalúan todas las posibilidades que tienen y eligen la mejor, como por ejemplo el Google Maps, que te dice, ok, puedes ir por todos estos caminos, pero este camino es el mejor. Este es el que más rápido vas a llegar. Eso es un voraz. Y el probabilístico es el que nosotros le damos al algoritmo datos pseudo-aleatorios y con eso nos llega a una solución. Básicamente es un algoritmo que al darle datos que son pseudo-aleatorios le dan una solución en porcentaje, en posibilidades. Por ejemplo, si yo quiero saber si mañana va a llover y le damos al algoritmo una banda de datos, nos dice probablemente haya un 80% de posibilidades que mañana llueva. Eso es un probabilístico, que no va a ser exacto porque le estamos dando datos pseudo aleatorios. Y después tenemos por función, que tenemos los de búsqueda, en donde encuentra algo en un conjunto de algos, básicamente, en un conjunto de algos encuentra un algo, un ítem en un conjunto de ítems. El de ordenamiento, que estos los van a ver en módulo 3, que son que ordenan algo en base a un contexto dado. Por ejemplo, no sé, ordenarlos de mayor a menor, ordenarlos de menor a mayor, ordenarlos de orden de llegada, ordenarlos, no sé, ordena las cosas según un contexto que le demos. Después tenemos los de encaminamiento que te marcan la trayectoria de un punto al otro. Ok, y ahora tenemos los pasos de solución de un problema, o sea, los pasos de cómo plantear un algoritmo, que también me lo han preguntado, así que también es bueno saberlo. Identificación del problema. Primero nos damos cuenta que hay un problema y que ese problema tiene solución.
Eh, Eso es, lo identificamos. Che, hay un problema. ¿Este problema tiene solución? Sí, bueno, sigo. Si no tiene solución, no sigo, claramente. Me cagué. Una vez que... Pensé que me estás diciendo a un- mí. no, 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 no. Después interpretamos el problema, que vemos cuál puede ser la solución. Tipo, buscamos cuáles pueden ser las soluciones que tenemos en el problema. Después viene la abstracción, que es cuando eliminamos los datos que no son necesarios y nos quedamos solo con lo necesario para trabajar. Formulamos una estrategia, pensamos la estrategia y la planteamos, o sea, básicamente creamos el proceso del algoritmo. Después verificamos la estrategia, la probamos a ver si anda. Y en caso de que no ande, ajustamos la estrategia con lo que, che, Nico, te quedaste en la abstracción, ya estamos en el fondo. Ah, Ajustamos la estrategia con lo que nos dio error cuando la verificamos. O sea, si probamos a hacer esto, una torta, y se nos apelmazó, cuando lo vamos a hacer, vamos a saber que tenemos que poner el horno bajito. Entonces, eso es ajustar la estrategia. Y en ciclo. O sea, una vez que ajustamos, para ajustar la estrategia, volvemos otra vez al principio y vemos todos los pasos de vuelta. Básicamente es eso. Eso es módulo uno. Miren, media hora tardamos. ¿Dudas? banca que pongo pausa y abro el apartado de dudas. Ya Hola, Gers, te escucho Buenas, fuerte y claro. Gers. me despeloteé mucho con viste, las funciones lógicas. Una función lógica, Herbs, es lo de acá abajo. ¿Me Ajá. haces? Sí, lo vamos a grabar. ¿Me haces zoom en en la función acá, please? Un poquito más, un poquito más. Que se vea solo la función. Eh, Exacto. Eso es una función lógica. ¿Ves que tenemos corchetes, paréntesis? O sea, Sí. básicamente acá tenemos proposición A, operador AND, proposición B. Operador, no, operador OR, no operador AND. Miren, ya lo estoy confundiendo. A OR B en C or B en D or B, negado. Esto es lo que dice esta proposición. Pero lo que nos enseñan las funciones lógicas es cómo hago para yo resolver esto. Ujú. Nos tenemos que aprender el orden jerárquico. Lo primero que vamos a hacer es resolver los corchetes. O sea, desde este corchete, señalar el corchete, please. Ah, y los corchetes Corchete, no paréntesis, sería, corchete. los corchetes serían esos cositos, claro. Eso es un corchete, exacto. Ajá. Primero vamos a resolver los corchetes, pero ¿qué pasa? Dentro del corchete tengo paréntesis, entonces resuelvo los paréntesis para que me quede solo los numeritos con los signos. Resuelvo los Ah, paréntesis. C por B o C and B. Y después ¿viste que está la tilde? la tilde cambia el valor. Claro, eso sería hacer lo de que cambia el valor y lo de que se niegan o se como que cada resultado tiene cada uno su tilde, ¿viste? Como decía Exactamente, arriba. exactamente. Eso Ley sería de ahí o Morgan. no. Muy bien, Claro, ley, eso, el ley de Morgan, ahí salía esa ley, perfecto. exactamente. Ah, es como la escuela que primero se resuelve eso, después lo otro, pero Claro, eso, claro. Exactamente. ah, qué miedo, pero bueno. Ah, Marcos, Hola, ¿cómo va Marcos? buenas, bien. Marco. Yo quería preguntar sobre los pasos de resolución de problemas. O sea, si lo podría explicar de vuelta. Sí puedo, ¿cómo que no? Me llevas a eso. Estos son los pasos a seguir para cuando planteamos un algoritmo. Vos decís, ok, me voy a poner a sentar a plantear un algoritmo. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? El primer paso es la de identificar el problema. O sea, me doy cuenta que tengo un problema y que este problema tiene solución. Importante que tenga solución. No me voy a poner a plantear un algoritmo de algo que no tiene solución porque nunca voy a llegar al final. Nunca voy a llegar a la salida del algoritmo. Ese es el primer paso. El segundo paso es interpretamos el problema. Con esto me refiero a, me pongo a pensar cuál es el problema y de qué manera lo puedo solucionar. ¿Cuáles son las posibles soluciones que tengo? Ok, tengo que cambiar la rueda del auto. ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Tengo herramientas? Sí, tengo herramientas. Me puedo bajar o me puedo ir a la gomería que está más cerca. ¿Qué me conviene más? Eso es lo que hago cuando interpreto el problema. Una vez que decido cuál es la solución que quiero hacer, si quiero ir a la gomería o si quiero cambiar la rueda del auto yo, me pongo
paso al paso de abstracción, que me quedo con los datos importantes y elimino los que no me interesan. Ok, voy a cambiar la rueda del auto yo. No me voy a fijar si tengo nafta, porque claramente el auto no lo voy a mover de donde está. No me voy a fijar si está lloviendo o no está lloviendo, no me voy a fijar. O sea, me quedo con lo importante, con lo que tengo que trabajar. Busco ¿tengo las herramientas? Sí. ¿Tengo una rueda de repuesto? Sí, listo, ya está. Eso. Me enfoco en eso, en esas cosas. Después paso a formular la estrategia. Ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar el gato, tengo que levantar el auto, tengo que desatornillar. Me voy haciendo los pasos por paso de lo que tengo que hacer para cambiar la rueda. Eso en formulo la estrategia. Después verifico la estrategia. ¿Qué hago? Saco el gato todo, trato de andar el auto. ¿Anda el auto? Sí. Genial, listo, se terminó el algoritmo. No, no anda el auto, se me acaba de salir la rueda. ¡Pum! Ajusto la estrategia. Me fijo que algo hice mal, me quedó algún tornillo flojo, algo hice mal. Vuelvo otra vez a hacer todo el proceso y a ajustar lo que me salió mal en la primera. Ah, ok. Sí, ahora lo entendí. No entendía bien lo de abstracción, pero ahora sí lo entendí. Es trabajar con lo importante, porque si empezamos a trabajar con cosas que no son importantes, se va a hacer muy ambiguo el algoritmo y no nos va a servir. O Ok. sea, se va a hacer extenso Gracias, también. Meli. No, de nada. Miren la pantalla del Nico. Hay un canal ahí al costado, se llama Sí. Dudas. Está en... Ahí vos... Mira, pero primero, antes que nada, acá hay... Cuando entren al servidor, váyanse acá arriba donde dice canal y role y acá va a aparecer un montón de opciones que ya después lo van a ir viendo. Acá hay no, una opción de clases oficiales. Bueno, clases no oficiales. Esa la tienen que dar para más que nada estar atentos a todo esto. Te van a notificar todo eso y novedades. Vamos a estar avisando cuándo son las clases y todo. Si hay un error de algo, entonces lo vamos a avisar por ahí. Bueno, ya después lo otro de más opcional, estética, todo lo que quieran. Por ejemplo, el dólar. Acá hay un Michi que te va avisando del cuánto sube el dólar, todo eso. Pero Sí, lo más venga. importante ahora que me estoy refiriendo es acá a clases no oficiales. Arriba en explorar canales, arriba en explorar canales, al costadito, ahí le van a dar clic a todos los canales que le van a interesar. Y ahí hay un canal que se llama Dudas, le dan clic para que les aparezca. Ya después acá va a aparecer abajo de informes, en comunidad, abajo del general, dudas. Y acá las dudas ya van a poder hacer todas las dudas que quieran. Obviamente se van a verificar que no estén repetidas, por favor. Ahí lo pido. Y acá, bueno, acá hay un mensaje de Lucho, que por favor no hagan preguntas acá. Y después acá yo soy un mini tutorial de cómo hacer las preguntas, todo eso. ¿Y la respuesta la podemos ver todos o Sí, la solamente pueden me ver todo. preguntan? Ah, joya. Cosa de que si ya han respondido tu pregunta o algo, solamente te mandamos a la publicidad Claro, por eso. y ahí lo pueden ver. Acá van a buscar las dudas, todo eso. Y acá, donde está el nueva publicación, lo van a publicar. En el título van a poner algo muy... que sea corto. Por ejemplo... Ley de eh, Morgan. sí. De Morgan. Introducciones. Ya va. No sé sumar, me da 2. Y después acá son los tags. Es más que nada para identificar en dónde te está pasando el problema. Si son cosas de los módulos, ¿sí? De teoría, le dan acá a otros. Pero si por ejemplo le está dando error le está dando error en este tal programa, entonces marcan C++. Si están teniendo problemas con C, le dan acá. Si están teniendo problemas con cualquier otro, lo marcan. Eso es más que nada para identificar. Y por ejemplo, si alguien la tiene re clara en el módulo 1 o en C++, pero no tienen claro lo otro, al menos esa persona que sabe concretamente eso te puede ayudar. Y ya después le dan así y le dan a publicar. Y ahí se publica. Me va a matar el Lucho, así que lo voy a borrar esto. Todos le tenemos miedo a Lucho. Ok. ¿Dónde dice que le muestres dónde ir a explorar canales? Por favor, a Marcos Cardoso. Hay Te vas canales y acá, roles. arriba del todo, casi yendo el título acá. Te va a salir bienvenida, no sé qué, no sé cuántos, reglas. Y arriba va a haber como un apartado de eventos y canales y roles. Ya te va a salir esto. ¿Verdad, Marco? Luego acá arribita,
acá arriba. Acá en comunidad y ahí te van a salir dudas. Vos le das acá y ahí ya se te activa. Si no, después le puedes dar a activar acá, le activar seguir todo. Y ahí se te va a activar el canal. Los eventos, Sí. Nico, mostrá. Mira, acá arriba donde ya había marcado en canales y roles, acá hay uno que se llama eventos. Ahora mismo hay 8 eventos. Que si ustedes le dan, van a ver todas las clases. Está la clase de módulo 1, la clase de módulo práctica, la clase de módulo 2, la clase de módulo 2 de práctica, la clase y así tanto. Ah, como ahora ya no tenemos clases oficiales, ya no se marcan, pero antes lo marcaba. Igual cuando comience el siguiente semestre, si es que están, cuando comience el siguiente bimestre, vamos a subir todas las clases que vamos a tener en el candidato. Así no se preocupan de... Solamente ingresan Oye, la... Valórenlo Vale. porque no tienen por qué carajo hacer lo que están haciendo. Pero lo hacen porque son buenos compañeros. No, qué buenos compañeros, y Bueno. paso mi CBU. Bueno, ahora la siguiente diapositiva es el CBU mío y de Nico para que lo vean. En este caso se llama enseñar a transferir plata. Ah.